intervención. Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, yo creo que es una de las iniciativas que no tiene por qué tener ningún problema. Entiendo, quiero pensar, para tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque desde luego es totalmente constructiva y vamos, que no creo que pueda tener contraindicaciones. Yo creo que es algo positivo y que lo prevamos con cierta anticipación. Pues yo creo que es lo correcto. De hecho, ya lleva bastante tiempo registrada esta iniciativa, concretamente desde abril de 2016. Ahí es nada. Menos mal que la presentamos con tanto tiempo que seguimos debatiéndola con tiempo. Pero ya hace mucho tiempo que la registramos, anticipándonos al 2018, en concreto además a final de 2018, pero creemos que todo el año puede ser pues un momento adecuado para celebrar el 9º centenario de la incorporación de la ciudad de Zaragoza al Reino de Aragón, y que puede ser una ocasión muy interesante para tanto para Zaragoza como para la propia comunidad autónoma, y organizar pues diferentes eventos o diferentes actos que puedan conmemorar este momento histórico y que puede tener su repercusión, desde luego, pues desde el punto de vista cultural, económico, social, etcétera, etcétera. Sin ánimo de realizar una exposición exhaustiva, porque bueno, pues quien tenga la curiosidad por saber más sobre este episodio histórico de nuestra tierra, pues habrá tenido la posibilidad de leer muchas otras cosas a este respecto, o ya las sabría de antemano. Pero el 18 de diciembre de 1118, el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, toma la ciudad de Zaragoza, entonces en manos del gobierno musulmán, y la incorpora al reino, del cual acabará siendo su capital. Tanto la figura del rey Alfonso I como el propio evento histórico de la ciudad, en los que se entretejen aspectos de carácter tanto cultural como religioso, patrimonial, etcétera, etcétera, propios del siglo XII, pero con conexiones no solamente con el conjunto de Aragón, sino también con el resto de la antigua corona de Aragón y con otros territorios que en su día conformaron el Reino de Castilla, el Andalus, etcétera, e incluso territorios ubicados fuera de España, ubicados en Portugal, en Francia o Italia, ofrecen la posibilidad de organizar a lo largo del año de este 2018 una serie de actos que pueden fomentar la identidad de Zaragoza y de Aragón, además de ofrecer un mensaje de tolerancia y de encuentro cultural y servir para la promoción turística. La propia figura del rey Alfonso I, por su biografía, ya ofrece pues circunstancias muy aprovechables para diferentes fines o actos que puedan servir para la celebración de este 9º centenario. Bueno, con su propia historia y su relación con el reino, que nació en Poleñino, en la comarca de Monegros, pasó la infancia en el monasterio de San Pedro de Siresa, en Jacetania. Después se desarrolló parte de su vida en localidades de las 5 villas, Biel, Egea, Bolea, Tauste, Sadaba, Luna, comarcas de la Hoya de Huesca, en la toma de la ciudad de Huesca, comarcas de Somontano de Barbastro, Cincamedio, La Litera. Pues es un ejemplo, que quizás no son todas, pero desde luego un ejemplo interesante. Y también hay otros momentos en los que tiene, bueno, pues que hay conexiones también con fuera de lo que es Aragón, pues con lugares del Estado como la Comunidad Valenciana, en la expedición en auxilio del Cid, Pamplona, Cataluña y Arán, fue titulado rey de esos territorios, Castilla y León, políticas matrimoniales, Galicia, etcétera, etcétera. Incluso con carácter internacional existen conexiones de Alfonso I con Génova en Italia, con Portugal y Francia, Vernet, Toulouse, Aquitania, Bayona. En definitiva, la historia de la ciudad y del conjunto del Reino de Aragón, con conexiones en la propia historia de otros pueblos y comunidades autónomas españolas, así como con una clara relación con otros territorios fuera del actual Estado español. Además de la orientación histórica y cultural en el sentido más amplio, es evidente la potencialidad que ofrece la perspectiva de aquellos momentos de enfrentamientos bélicos por los mensajes de carácter integrador que apuestan por la convivencia y la tolerancia propios del siglo XXI, convivencia de diferentes religiones, aportaciones de las diferentes culturas a la historia y patrimonio aragonés, etcétera. Y por último, el aspecto nada despreciable de la promoción turística que la organización de estos eventos pueden ofrecer a Aragón y a la ciudad de Zaragoza
Zaragoza con este motivo del 9º centenario de la incorporación de la hoy capital de Aragón al reino. Pueden ser, por ejemplo, congresos de investigación histórica, actos unitarios de diferentes culturas o religiones, recreaciones históricas, un sinfín de posibilidades que creemos que pueden hacer honor a la historia perteneciente a la identidad de todos los aragoneses y que pueden fomentar la convivencia y los llamamientos a la tolerancia, que yo creo que además hoy en día quizás están más de actualidad que nunca. Por eso planteamos someter a votación esta proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno de Aragón a encabezar de forma coordinada con el Ayuntamiento de Zaragoza la creación de una comisión organizadora para la conmemoración del 9º centenario de la incorporación de Zaragoza al Reino de Aragón. Dicha comisión tendrá como objeto principal la organización de los eventos propios de los 900 años de antigüedad relativos a la capital del antiguo Reino de Aragón, hoy comunidad autónoma, e invitará igualmente a otras administraciones, tanto locales aragonesas como del resto del Estado e incluso internacionales, cuyos territorios hubieran estado relacionados con la figura de Alfonso I y el Reino de Aragón. La comisión organizadora fijará de común acuerdo las directrices para el cumplimiento de estos tres grandes objetivos: fomento de la investigación de la historia del Reino de Aragón y las raíces identitarias de los aragoneses, divulgar junto a la propia historia aragonesa los mensajes de tolerancia, convivencia intercultural y respeto a la diversidad religiosa propios del siglo XXI, y promoción de la ciudad de Zaragoza y el conjunto de Aragón desde el punto de vista turístico, cultural y social. Así que, a la espera de sus intervenciones y de poder contar con su apoyo, les cedo el uso de la palabra. Bueno, se lo cedo el presidente. Gracias.